El lenguaje crea un espacio de hospitalidad, entendimiento y verdadera comunicación. El texto nos teje una trama de sentido. La palabra, según el relato del Génesis, crea y da origen al ser humano. Por cierto, la tradición llama a Adán un Hay Amedader, es decir, un ser que comunica. Adam, un ser que comunica. Adam significa humano. La palabra, según el relato de Génesis, crea y da origen al ser humano. Por cierto, la tradición llama a Adam un Hay Amedaber, es decir, un ser que se comunica. Toda la historia humana es la historia de la palabra. Dicho en otros términos, si la historia se encuentra en los registros y huellas de escrituras antiguas, leer la historia es lo mismo que leer un texto. Leer la historia es lo mismo que leer un texto, porque toda la historia humana es la historia de la palabra. Toda la historia humana es la historia de la palabra. Dicho en otros términos, si la historia se encuentra en los registros y huellas de escrituras antiguas, leer la historia es lo mismo que leer un texto. La palabra es lo que siempre se encuentra en peligro y es lo que está en juego en el camino de la existencia. La palabra, según el relato del Génesis, crea y da origen al ser humano. Desde el comer del árbol prohibido en el paraíso, pasando por el diluvio, por Babel, por el Éxodo, hasta finalmente encontrar las 10 palabras, no mandamientos, en el Sinaí. La palabra es mágica, cuando evoca, invoca, hace presencia la ausencia. El idioma está en la orilla entre mundos, pero al mismo tiempo la palabra se corrompe, se confunde y se profana. Entonces, ¿cómo recuperar la palabra? ¿Cómo retornar al bien decir? ¿Cómo podemos trascender la visión de la palabra como un simple medio ligado al consumo, a la ansiedad y a la adicción? ¿Cómo podemos trascender la visión, trascender nuestra visión, avanzar, crecer nuestra visión, agarrar lo malo, mezclarlo con lo que se dice que es bueno y con lo malo y lo bueno hacer unidad de dualidad y trascender nuestra visión de la palabra como un simple medio ligado al consumo, a la ansiedad y a la adicción? ¿Cómo podemos hacerlo? A través de la enseñanza del Arca de Noé. A través de la enseñanza del Arca de Noé. Porque cada quien tiene un héroe, cada héroe tiene un espíritu, cada espíritu tiene una enseñanza, cada enseñanza está escondida y desnuda a la vez en la palabra, porque dice que el lenguaje crea un espacio de hospitalidad, entendimiento y verdadera comunicación. El texto nos teje en una trama de sentido. El texto nos teje en una trama de sentido y la palabra crea un espacio. Ese espacio es hospitalidad, entendimiento y verdadera comunicación. El espacio creado puede ser visto como un templo espiritual. Ese templo espiritual es despertado y entonces el espíritu del héroe es despertado. Entonces, la palabra es mágica. Cuando evoca, invoca. Hace presencia la ausencia. El idioma está en la orilla de estos mundos. Pero al mismo tiempo la palabra se corrompe, se confunde y se profana. Cuando la palabra se corrompe, se confunde y se profana es cuando las traducciones se mezclan y entonces la palabra ya no va a invocar ni convocar y la presencia va a ser ausencia y de la ausencia no va a haber presencia, porque tiene que haber presencia de la ausencia como vida de la muerte y muerte de la vida solo cuando la vida trae muerte. Entonces, con cada palabra mágica, bien dicha, bien escrita o oralmente bien transmitida, el espíritu del héroe es despertada. Entonces, a través de la enseñanza del Arca de Noé, vamos a poder trascender la visión de la palabra como un simple medio ligado al consumo de la ansiedad y la adicción. Solo a través de la enseñanza del Arca de Noé pueden haber más formas, pero ahora estamos viendo esta en la página 123. A través de la enseñanza del Arca de Noé respondemos esta pregunta. La palabra hebrea para arca es tebaj.
que al mismo tiempo y maravillosamente significa palabra, expresión, unidad gramatical. De tal manera se enseña que lo que Dios le mandó a guardar a Noé fue la palabra misma. Noé. Dios le mandó a guardar a Noé la palabra misma. El arca la interpretamos como la salvación de y en la palabra. Ahora esto significa muchas cosas. En principio significa reclusión, silencio y un viaje de rectificación que experimenta el decir, o sea, la palabra, en las profundidades de los 40 días, máxima expresión de lo temporal, que duró el diluvio. 40 días duró el diluvio. 40 días y 40 noches duró el diluvio de manera efectiva. 40 días tarda el feto humano en adquirir una forma completa. 40 días y 40 noches estuvo Moisés en el monte Sinai para recibir la Torá. ¿Pero qué es el número 40? Porque cada letra, Bet, Yoma, cada letra, Aleph, la primera letra como la última letra significan un valor. ¿Y el 40 qué valor lleva? Es una junta de dos letras o dos palabras que tienen como significado letras, y esas letras y esas palabras se juntan para hacer una sola palabra y formar un significado. ¿Invocación? Invocación, me dice la razón. Salvar la palabra es todo un desafío, significa volver a pensar la palabra, pensar misma. La Cábala nos enseña que de cada persona que sale de nuestra boca se crean ángeles o demonios. De cada palabra que sale de nuestra boca se crean ángeles o demonios. Depende de cada ser si su palabra es un buen decir o un mal decir. Ángeles o demonios, creados por nuestra boca. Manifestaciones o energías, ángeles o demonios, energías, porque son energías, porque la energía es vida y porque la vida es el árbol de la vida en su máxima expresión. La boca hace manifestación con energía y la energía se amolda al mundo espiritual para después trascender al mundo mundano. Tebah, T-E-B-A-H, Arca y Palabra, por Ariel Eril, Montevideo, Uruguay. En el relato del diluvio se le ordena a Noé construir una Tebah. Tebah puede ser traducido como arca o como palabra, pero si se le dan a Noé indicaciones específicas para construir dicha Tebah como arca, ¿cómo se debería construir también la Tebah entendida como palabra? La tradición enseña. La ley explícita, la Torah, comienza con la letra B de Bereshit. En el principio, la ley oral, el Talmud, comienza con la letra M de Meimetai. Literalmente, ¿desde qué momento, es decir, desde qué momento se lee la plegaria Shema por la noche? Dice. ¿Pero qué tiene que ver eso? Mishnah Berajot 1 del 1. Esto es un escrito. Ambas letras se combinan en la voz, Bam, que significa respecto de ella, aludiendo a que ella, la ley, tanto la explícita como la oral, debería ser el eje de tu conversación, tal como interpretan los sabios las palabras. Hablarán respecto de ella, Deuteronomio 6 del 7. Hay que procurar que la conversación gire en torno a ella, cuyas palabras son eternas y no de entorno a las nimiedades terrenales y efímeras. Ioma 19b, no sé lo que es eso. Hay que procurar que la conversación gire en torno a ella, cuyas palabras son eternas y no en torno a las nimiedades terrenales y efímeras. Hay que procurar que nuestra boca, nuestro templo, nuestro Shabbat haga la gracia, practique la paz, diga la bendición y giren nuestras palabras en torno a la conversación de ella, la Torah, cuyas palabras son eternas, y no en torno a las nimiedades terrenales y efímeras. Ahora bien, ¿no hay acaso distintas dimensiones de la realidad? ¿No podría verse de esta manera que al lenguaje la palabra también incluye diferentes niveles de expresión?
¿No podría pensarse que en la calidad de expresión se manifiestan los diferentes mundos? En la calidad de expresión se manifiestan los diferentes mundos. Solo habría que poseer una escucha calificada para poder diferenciarlos, y al avanzar en el refinamiento del lenguaje, haciendo brillar la palabra, deberíamos también integrar los diferentes niveles de expresión. Entonces, como el niño del cuento jasídico, cuando se nos pregunta ¿dónde está Dios?, nosotros contestamos ¿y dónde no está? Entonces, como el niño del cuento jasídico, cuando se nos pregunte ¿dónde está Dios?, nosotros contestaremos ¿y dónde no está? Amén. Bendiciones para todos.